Quizás, entonces, entrando por acá, poco a poco, podemos entender que hay una esfera donde nosotros creamos las posibilidades de entrar en un determinado pueblo, en una determinada raza anteriormente, pueblo, familia. Este es un vínculo que nosotros creamos en la esfera de Venus, entre Venus y Mercurio. Ahí se establecen las relaciones entre el pueblo, la familia. Pero cuando entramos en la esfera lunar, ahí empieza realmente todo el tiempo que se concretiza en la concepción etérea, después física, el embarazo, hasta el nacimiento físico en la Tierra. En la esfera lunar vemos todos estos coros de angeloi humanos de la Sistina. Un momento. Digo, para que no están. Ya, si ustedes observan, acá se notan estas cabecitas que rodean con mucho calor, que crean este elemento de calor alrededor de esta imagen. Esta es la esfera lunar donde estamos todos nosotros antes de encarnarnos. Las almas de los no nacidos. Puede decir que esta parte del mundo espiritual aún es bien percibido por los niños hasta una cierta edad. Esta es, como decir, la esfera lunar tiene que ver con esta puerta del nacimiento o también puerta de la muerte, que se abre más o menos entre 35 y 40 años, como puerta de la muerte, y se cierra más o menos a los 9 años. Entonces estamos ahí esperando en la esfera lunar hasta que finalmente no podemos entrar en la concepción física tomando primeros enlaces, primeros vínculos con esta tríada corporal, con este elemento, con este resultado del proceso hereditario, que es la única cosa que heredamos de papá y de mamá. Este enlace se hace fuerte a las 3 semanas de concepción. Se hace real a los 4 meses de embarazo. Interesante. ¿Qué pasa en estas 3 semanas? Se forma la disposición de la figura humana. Perdón, es mucho, me perdí ahí. ¿Podrías repetir, por favor? Esta última, este vínculo que nosotros estamos buscando, en un cierto sentido, entre la parte espiritual anímica y esto resultado de las fuerzas hereditarias, se hace fuerte a las 3 semanas después de la concepción. Y se hace real
después de 4 meses de embarazo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad desde la tercera semana hasta el cuarto mes es este elemento de te quiero, eres tú, ahora veamos si te puedo trabajar. Hay un tiempo en el cual la individualidad del niño se acerca constantemente, pero aún el vínculo no es cierto. Ustedes saben que en la cultura antigua de cualquier país se decía, mantienes el secreto hasta los 4 meses. No hables, porque no se sabe si realmente esta individualidad va a agarrar este proceso hereditario. Tiene que ver si le confa, tiene que, es italiano, tiene que ver no solamente se le gusta, es propio si es suyo, si es lo que quiere. Entonces, Hay un ¿sí? libro muy hermoso que es Innatalidad, Sí. en donde describe todo esto, ¿no? Porque en ese proceso está habitando el líquido amniótico, ¿no? Sí, la individualidad está en todo lo que nosotros podemos llamar anexo extraembrionales. Y ahí están las fuerzas vitales del niño que están trabajando sobre esta formación que será la figura humana. Entonces, por todo, este es el hermano, ¿no? El hermano que nosotros tenemos en la barriga de nuestra madre hasta que no ha terminado su función. Y su función sustancialmente es la de este pasaje de la fuerza de la individualidad adentro de esta corporeidad que nacerá. Y por esto es, como decir, en muchas culturas antiguas se hacen nacer ambos, primero el niño, después la placenta con todos sus anexos, y se deja el niño, es algo que se conocía también en la cultura antigua, se deja que el niño pueda quedarse al lado del hermano hasta que el hermano no ha dejado de latir. Y después se corta. Esto, del punto de vista fisiológico, es muy interesante porque permite en realidad también que todo el sangre contenido en la placenta pueda pasar. Y esto disminuye notablemente problemas de ictericia. Entonces, también fisiológicamente sería interesante dejar de latir también, ¿no? Al lado de nosotros, este hermano cósmico, que somos Consuelo, nosotros. Sí. perdón la interrupción, había levantado la mano, pero no veía si se notaba. Ay, no, No importa, no te perdón. preocupes, era que no sabía si se veía o si era un error mío. Lo que me generó confusión recién, vos decías que esta esfera lunar comienza en el momento de la concepción, digamos, está relacionado con ese momento del inicio del ciclo vital y que es el umbral de nacimiento y muerte, pero vos decís que ese umbral, Ya. ahora estamos hablando de la concepción y del momento del nacimiento del cuerpo físico, pero vos decís que se abre a los 35. Eso por un lado, digo, no sé en qué momento lo ubicamos entonces en la concepción o lo ubicamos a los 35. Ahí hay una primera confusión. Y lo segundo, no es una confusión, pero me pregunto si se cierra a los 9 años, ¿qué relación tiene con el Rubicón? Exacto, bravísima, muy bien. Bueno, son quizás dos cosas que se son sovrapposte, ¿cómo se pone? Una sobre la otra. Superpuestas. 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 Gracias. Entonces, el umbral, mejor dicho, la puerta de la muerte y del nacimiento, que es la misma puerta, simplemente depende de qué punto de vista la estoy mirando, es esto, crear el vínculo de la cual hemos hablado. O sea, la puerta de la muerte se abre para nosotros esta posibilidad de crear un vínculo para regresar en la esfera espiritual, para poder regresar a nuestra casa, que es el sol, es 35, 42 años. Acá se abre. 42 sería.
A 35 pasa algo, pero vamos a decir los 42 para mantener esta línea, porque quizás es mejor. Pero ahí está, acá se abre, 42 podemos decir, sí. Se abre la puerta de la muerte, que significa que se abre la posibilidad de que el ser humano pueda otra vez crear vínculos para prepararse a este pasaje que va del físico al espíritu. Este es uno. Del otro lado, esta puerta también es del nacimiento. ¿Qué significa? Esta puerta en realidad se va a cerrar porque estaba abierta. Acá se abre y se cierra después de un montón de tiempo, alrededor de los 9 años. El niño, alrededor de los 9 años, encuentra este elemento por la segunda vez a un encuentro con lo yo, con su propio yo, que pero es un encuentro a nivel del sentir, es un sentimiento de lo yo. Y este sentimiento de lo yo es soledad. No hay otro sentimiento. El sentimiento de lo yo es soledad. Voz de uno que grita en el desierto. Esto es el sentimiento de lo yo. Primer yo encarnado. Entonces, es un sentimiento, entonces un niño no logra claramente entender lo que pasa, no puede racionalizar, no tiene aún esta capacidad crítica. Entonces simplemente lo está percibiendo en su sentir y lo percibe como soledad. Yo, el mundo somos separados. ¿Ya? Y esto es porque la individualidad que estaba en expansión está a un otro paso más de concentración. Entonces, si yo me contraigo, significa que empiezo a separarme de donde llego. Se cierra la puerta del nacimiento. Y muchos niños en estos primeros años de vida tienen percepciones absolutamente todos, no que uno especial, no, todos tienen percepciones del mundo espiritual. Lo que es más fácil para ellos es el mundo elemental, etérico que está alrededor, porque es lo que pueden percibir más fácilmente. Esto pasa, por ejemplo, con la percepción de los colores. Los niños, todos los niños, al empezar de su vida física, perciben únicamente colores fisiológicos. Los amigos que hacen la teoría de los colores, le voy a dar no perciben los colores físicos, así como de la misma manera como nosotros lo percibimos. ¿Ya? Es más un sentir el color aún. Después es un percibir. Recuérdense que la percepción es un gesto de separación. Solamente el ser humano puede percibir. Los animales no perciben. Porque los órganos de sentido son distintos. Los de los animales son involucrados de procesos vitales. Los de los seres humanos no. Entonces se puede separar. El cuerpo hace de reflector, refleja. Y por esto nosotros percibimos. Y percibimos y entonces podemos pensar. O pensamos porque percibimos, como quieran. Hagan su meditación sobre esto. Pero es fundamental. Entonces, este elemento de la vida del niño, entre el nacimiento y los 9 años, es una vida totalmente espiritual. Todo depende claramente del entorno que tiene, pero son percepciones bastante frecuentes. Pues después hay casos particulares, seguramente, donde no solamente se queda abierta la puerta del nacimiento, sino que también hay la capacidad de mantener esta relación con el mundo espiritual también después. Y estos son, por ejemplo, los medium. Y cuando una persona con esta capacidad quiere hacer una verdadera disciplina espiritual, entonces se convierte en un iniciado.
Pero esto nos lleva mucho más allá. Pero Quizás ahí ya decir, hay un camino claro, no del sentir, sino de la conciencia, ¿no? exactamente. La diferencia es la disciplina interior. Ahí Y esto, está. yendo a los 35, donde se vuelve a abrir, ¿qué pasa en lo corporal o en algo? En lo Ahora de, Ahora vamos, ahora vamos. Ahora, lo importante es ver que en realidad la idea, como que en un cierto sentido yo quiero que ustedes miren desde este punto de vista, es que en realidad no se puede hablar de la biografía como de forma truncada, sino que tenemos que considerar todo lo que pasa antes, lo que ocurre acá y lo que va por allá. Es mucho más extenso todo el tema. Esto no tiene que asustar, simplemente, ahora sí que entiendo por qué me pasan todas estas cosas. Tiene que ver con algo. Bueno, vamos a decir que tenemos un momento de la vida que en parte da el momento en el cual la puerta del nacimiento se cierra alrededor de los 9 años hasta alrededor de los 42 años, donde en realidad la parte específica es, imagínense, se cierran las puertas del mundo espiritual. Yo tengo que entrar realmente como ser de la tierra. Y esto pasa en el centro de nuestra vida. Y acá hay un centro que no es un momento específico, sino que es un lugar de tiempo, es un proceso de tiempo. Podemos encontrar los famosos 33 años. 31 años, 31 y medio, hasta llegar a los 33, es el momento en el cual nosotros estamos en el punto más bajo de la encarnación. Y esto, claro, tiene que ser a puertas cerradas. Tiene que ser a puertas cerradas porque en esto entrar totalmente en la encarnación terrenal, tenemos que hacer el encuentro con el Cristo. No es una casualidad que el Cristo cumpla todo su trabajo entre los 30 años, que significa que ha empezado los 31, y los 33 y 3/4. Porque este es el momento en el cual en la biografía humana se toca este punto más bajo de la encarnación terrenal. Ahora, en este tiempo, tras 9, bueno, vamos a ampliarlo, 35 vamos a verlo después, la nueva 42 años, donde se abre otra vez la puerta de la muerte, en este tiempo nosotros nos preparamos a hacer experiencias terrenales concretas. Los 9 años, en un cierto sentido, porque se llama paso del Rubicone. El Rubicone es un río ridículo, no es es como un riachuelo, más que un río, se pasa a pie. Pero el tema del Rubicone es conectado con lo que ocurrió a César. César no era emperador aún, era un personaje muy importante, muy amado, que había luchado por la República Romana con grande fuerza, expandiendo, y cuando se encuentra de frente al Rubicone es porque se cruza el Rubicone, no hay vuelta atrás.
en el sentido que es la destrucción de la República Romana, el empezar del Imperio Romano, donde él será emperador. Entonces, este es el paso del Rubicone, un lugar donde no hay vuelta atrás. Y nosotros, cuando llegamos a los 9 años, no hay vuelta atrás. Se acaba la infancia que estaba conectada con el mundo espiritual. Empieza el entro en la tierra. Entonces quizás podemos entender el miedo que empieza a surgir a los 9, 10 años en el niño. Son miedos reales de la oscuridad. Porque lo que oscuro es lo que no conozco. Estos 9 años es el momento en el cual también empieza una lucha que ve dos fuerzas casi polares en el niño. Tengo que regresar un poco atrás. Antes del nacimiento hemos visto este hermano, los anexos extraembrionales que contenían la individualidad. Esto es el punto donde la individualidad puede hacer su acción, dar su acción y empezar a formar lo que será el cuerpo físico del niño. Después, con el nacimiento, no solamente este cuerpo físico nace pasando a través el cuerpo de la madre, cualquier punto está bien, no vamos a entrar en esto, pasando a través del cuerpo de la madre, este pasaje también es un pasaje donde estas mismas fuerzas formadoras, plasmantes, escultóreas, pasan irradiándose en la cabeza. Entonces, de afuera, entran adentro. Y de acá empiezan su trabajo, desde la cabeza hasta los pies. Soy imagen del ser de Dios. Y esto, desde la cabeza hasta los pies, es el movimiento de la formación, de la educación también funcional de los órganos que nosotros vemos desde el nacimiento del cuerpo físico por adelante. En los primeros 7 años esto es evidente. Es sumamente evidente. ¿Por qué? Porque el niño crece, pero crece de una forma increíble. Si nosotros miramos el tiempo de crecimiento en estos 7 años y miramos en el espacio como este cuerpo se agranda, es absolutamente asombrante. ¿Y cómo crece? Da la cabeza hasta los pies. Entonces, la dirección de las fuerzas formadoras adentro de la cabeza son direccionadas del alto hacia el abajo. ¿Dónde? Nella corporeidad. Carmen, dime. Tengo una pregunta. ¿Y los niños que nacen por cesárea? Igual. Porque yo tengo un hijo que nació por cesárea. Siempre pasa a través del, por esto dije, a través del cuerpo de la madre, no fue específica en el canal vaginal. Es un nacimiento y siempre pasa por el cuerpo. ¿Hay una diferencia sustancial? Sí, objetivamente hay una diferencia. No hay esta espremitura, ¿no? que es fundamental para un motivo. Pero en realidad, en este momento, no es relevante en el sentido que pasando por un corte o por el canal vaginal es lo que sucede. Las fuerzas formadoras están adentro de la cabeza del niño y de ahí actúan, ¿ya? Entonces, en este caso,
el tema del parto cesario es un otro asunto en este momento. Eugenia. Bueno, sí, gracias. Te Gracias, quería Carlos. preguntar, a ver si entendí, o sea que este hermano cósmico que vos estás como hablando, representarían las fuerzas formadoras. ¿Puede repetirle, empezar, que no te escuché? Sí, te decía como para terminar de entender, a ver si no me fui por otro lado. Este hermano cósmico que vos te referís, que trabaja bueno, en el útero, al momento del parto integran, se vuelven hacia adentro del niño y actúan desde la cabeza a los pies. O sea, esta imagen del hermano cósmico son estas fuerzas formadoras. Sí, que Ah, que son orientadas por la individualidad. ¿Se recuerdan? Acá se va, morimos, hacemos todo este viaje, un viaje cósmico de expansión, y cuando vamos a empezar a hacer la contracción, ya estamos preparando todo esto hasta que empezamos a prepararlo físicamente. Cuando y se empezamos, aparece este doble. claro, ahí es como decir, la conexión para poder entrar y moldear poco a poco, ¿no? Esto es el hermano cósmico, ¿no es cierto? Claro, qué bella imagen, me encantó, gracias. Somos nosotros, o sea, es esta tríada, ¿no? Espiritual anímica que está trabajando, aún no tiene conexión con la personalidad Consuelo. Esto es el bello. Entonces, algo aún de cósmico que está trabajando, por este el hermano, porque no lo voy a sentir como yo aún. Entonces, de ahí voy a trabajar, después entro adentro, o mejor dicho, entran estas fuerzas formadoras adentro. O sea, aún la individualidad está afuera, expandida. Está aún expandida, pero totalmente involucrada en nuestro ser. Y acá hay estas fuerzas que del interior, de la cabeza, parten y van por abajo, formando. Antes del nacimiento es una formación estructural, se forman los órganos, todos con movimientos que son maravillosos de observar en el embriogénesis, y después del nacimiento, esta acción de las fuerzas formadoras sigue no simplemente en la formación estructural, sino que en la formación funcional. Nosotros nacimos y tomamos la leche maternal. No podemos comer bistec, milkshake. No, tenemos que comer inicialmente esta leche maternal que está repleta de fuerzas formadoras de la madre, que permiten de juntarse con las fuerzas formadoras de las individualidades, y con esto educan. La formación funcional del órgano significa educación. ¿A qué sirve? ¿Qué voy a hacer como estómago? Tú vas a hacer esto y poco a poco yo te ayudo, ¿no? Te entro en la funcionalidad, te enseño a digerir. Y los pulmones, ¿qué tenemos que hacer? Espera, ahora yo te voy a ayudar. Fuerzas formadoras maternales y de la individualidad trabajan y educan los pulmones, que aún se están formando físicamente, terminarán de formarse a los 8 años. Entonces la función de respirar en el niño del segundo septenio quizás ahora la vamos a entender mejor, que no es simplemente un respirar fisiológico, sino que también un respirar a expansión, contracción continua a través del ritmo que nosotros le planteamos. Entonces, acá hay, como decir, en estos primeros 7 años, del nacimiento a los primeros 7 años, esta educación constante a través de estas solas fuerzas formadoras que desde la corporeidad, ¿dónde está la individualidad? Afuera. Yo estoy afuera. Pero estoy trabajando dentro de esta organización físico-vital
y estoy conformando, educando no solamente los órganos, sino que también estoy educando a las fuerzas formadoras que me van a acompañar por el resto de mi vida. La construcción del cuerpo vital. Acá nace el cuerpo vital. Ay. ¿Ya? Estas fuerzas formadoras llegan a manifestarse con la dentatura, en el sentido que la dentatura es una manifestación física de un producto, de una producción de estas fuerzas moldeadoras, escultorias. Ahí, con los dientes que sacamos, que han notado que los dientes de leche son perfectos, derechitos, puede ser pequeño o grande, pero son perfectos. Derechitos, lindos, es un modelo, no es mío. Entonces yo quiero cambiarlo y cuando mi diente nace todo torcido, porque soy yo, es maravilloso. Después sí lo podemos por estética, podemos ponerlos bien. Yo tenía todos los dientes torcidos, mi cara era así. Olvídate. Era todo. Dime, Lina. Gracias. ¿Qué sucede con los niños que empiezan a cambiar la dentadura antes de los 7 años? Sucede nada más y nada menos que esto es su tiempo para que las fuerzas vitales estén listas para este trabajo. Cada uno de nosotros tiene su propio tiempo. Esto no, bueno, porque esto también es interesante como pregunta, ¿no? Porque los dientes se pueden manifestar antes de los 5 años, 6 años, 7 años, después 8, 9, ¿no? En realidad, nosotros tenemos como referencia esto primer diente como empezar del proceso, pero el proceso en realidad ha empezado un poco antes. ¿Saben cómo se cambian los dientes? Es muy fascinante. Todos los dientes tienen raíz, porque si no caerían, ¿no? Entonces, el diente permanente empieza con tranquilidad y constancia flemática a empujar sobre la raíz y la raíz poco a poco se consuma. Cuando se consuma, el diente empieza a moverse y cae. Es maravilloso el proceso. Entonces, en realidad, estos procesos constantes empiezan un poco antes. Y cuando se manifiesta con el diente permanente, para nosotros es ahí, seguramente las fuerzas formadoras se han conjunto en el cuerpo vital. Entonces, significa que hay fuerzas formadoras libres que se pueden usar en el niño para poder empezar el proceso de escolarización. Cuidado, no son los únicos metros de medida de la madurez escolar. Este es uno. Entonces, quizás significa que el niño ha liberado prontamente algunas fuerzas formadoras, pero aún tiene que adquirir otros tipos de capacidades electromotriz para poder llegar a ser completo para entrar en el proceso de escolar. Entonces, que no vamos a imaginar que sea el único punto de medida para la madurez escolar. Es uno. ¿Ya? Después hay que mirar la proporción del cuerpo, porque el cuerpo se desarrolla de la cabeza hasta los pies. Entonces, primero somos todos cabeza, esférico, redondo, tiernos, de comer, elásticos. No se hacen mal, para nada. Bueno, después empecemos a estirarnos, ¿no? Entonces aparece el cuello. Antes no estaba el cuello. Un niño puede ser que le cae un diente a los 5 años, pero aún no tiene formado un cuello, no tiene formadas las articulaciones, no tiene una justa proporción entre los artos y la parte mediana, entre los miembros y la parte mediana. Entonces son varias cosas que vamos a tener en cuenta en la madurez escolar. Pero seguramente este proceso de los dientes está hablando del tiempo que esta individualidad tiene para poder ejercitar la preparación, la formación de su cuerpo vital. Se puede decir que acá hay esta formación del cuerpo vital que dura más o menos 7 años, dependiendo de cuándo empieza el proceso, pero va a seguir.
y entonces tiene finalmente un conjunto de fuerzas formadoras aptas para poder ejercitar su acción en los procesos vitales propios. El niño está, como a decir, se ha despegado, ha nacido por la segunda vez con respecto al aura etérica de la madre. Ya no le sirven estas fuerzas vitales, porque ya tienes la suya propia. Pero aún está adentro, como decir, de un otro tipo de fuerzas, ¿no? De involucro de fuerzas, involucrado con otras fuerzas. Podemos decir que de 7 a 14 años, que es el segundo septenio, no están solamente estas fuerzas plásticas que empiezan también a exhaurirse, porque en realidad han ejercitado su función. Dentro de la organización física vital, han empezado a reducir su acción. ¿Ya? De afuera, ¿de dónde? Del núcleo espiritual anímico. Desde afuera empiezan a surgir, a hacerse presente otro tipo de fuerzas que son las fuerzas conscientes, las que van a formar, a completar la figura del cuerpo anímico en cuerpo astral. ¿Sí? Perdona, rapidísimo, las fuerzas De conciencia de con- o astrales, ¿ya? También Rudolstein la llamas fuerzas musical lingüísticas. De ahí llegan a la esfera de la... Yo me pasé un poco el tiempo. ¿Me logran seguir aún o quieren? Sí, qué entusiasmo, qué bellas. Qué bellas, gracias. Fantástico. Siempre, siempre estaremos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces voy a seguir, ¿sí? No va a Una ser... pregunta, ¿y las muelas de juicio, con qué está relacionado? Con Siempre son fuerzas formadoras que actúan. No hay que pensamos que estas terminan de... Aún son fuerzas formadoras. Claro, el proceso de la dentición que nosotros pensamos al primer diente, en realidad es largo. Nosotros empezamos un poco antes de los 7 años y terminamos este proceso alrededor de los 13 años, me parece, si no me equivoco. ¿Ok? Donde se van a aparecer casi todas las dentaduras. En realidad también lo de juicio. Entonces, a veces los del juicio pueden surgir más adelante aún, a los 16 a veces también. Entonces, aún estamos en este proceso, pero, como decir, el proceso, que es bien largo, cumple su, ¿cómo se dice?, su punto más alto con la caída del primer diente. En el sentido que esto es el signo que sí se ha preparado el cuerpo del cuerpo vital del niño. ¿Ya? Después sigue el proceso claramente, así como sigue otros procesos orgánicos. Por ejemplo, la misma cosa pasa en lo que llamamos la madurez sexual. ¿Por qué a los 14? Y todo el mundo dice, empieza antes. Claro que empieza antes, porque este es el punto fundamental a los 14. Puede empezar también a los 9, a los 10, a los 11. Es un proceso, ¿ya? Este es el punto a los 14 donde efectivamente hay la madurez sexual que se ha preparado durante estos septenios, entre los 7 y los 14. Claro, es más probable que a segunda de donde estamos también puede acelerarse la manifestación que es, por ejemplo, el menarca en la mujer, en la niña, o la primera polución en el niño, polución se dice en italiano, ojalá que sea igual, ¿no?
que muestra el hecho, a través de esto primera vez, se muestra el hecho que el aparato biológico, fisiológico, sexual está listo a la procreación. ¿Ok? Pero esto es, como decir, la primera, el hecho que se cumpla algo y que toma, como decir, su madurez a los 14. Esto quizás a veces un poco fraentendido, pero es la misma historia de los dientes. Son las edades que nosotros estamos poniendo en septenios, son elementos arquetípicos de la evolución. Todo lo que evolve en el 7. Después cada uno lo va personalizando, individualizándolo, entonces puede estar antes o después de estos tiempos. Pero la etapa es la misma. El 7 corresponde también físicamente a algo que sabemos que es el cambio de la sustancia material. Entonces, lo que usted miran ahora virtualmente, pero lo que miran ahora virtualmente de frente, en mí es toda sustancia mineral física, que no existe, que no estaba en esta forma 7 años atrás, 10 años atrás. Esto es también lo que está atrás del 7, ¿ya? Pero claro, no lo tenemos que mirar como si fuera, bueno, entonces este es el punto. No. También los 9 años, ustedes se percatarán, si son educadores, que hay niños que anticipan el Rubicone. Ya a los 8 años, 8 y medio, se empiezan a tener esta mirada distinta. Otros que quizás se lo pasan a los 9 años. Esta es, como decir, la maravillosa posibilidad de observar con mucha veneración el ser humano en desarrollo y cómo este ser humano de forma totalmente individual se manifiesta. Ya. Voy adelante entonces. A ver, ¿cuánto puedo ir adelante? Entonces, acá tenemos otros 7 años que corresponde a estos 14 más o menos. Hemos ya dicho cómo y por qué. ¿Dónde se forma el cuerpo astral? Si tomamos la ciencia oculta, el segundo capítulo, tenemos bien claro qué es este cuerpo astral y vemos que este cuerpo astral es un umbral a su vez. Tanto para cambiar. Es un lugar, el cuerpo astral, donde se encuentran dos naturalezas totalmente distintas y gracias al hecho que se forma este cuerpo astral tan particular, tenemos la posibilidad que esta tríada compenetrada de alma pueda finalmente atracar en el cuerpo físico hereditario, físico vital. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral tiene dos naturalezas. La primera es una naturaleza corporal. Se llama cuerpo anímico. Y es hecha sustancialmente justamente de todas las fuerzas vitales que se han liberado de la organización física. Para formar el cuerpo vital, nosotros una parte la empleamos a educar, pero no todo compenetra el cuerpo físico. Lo que compenetra el cuerpo físico es el organismo vital que se queda como cuerpo físico vital, pero una parte de estas fuerzas vitales se liberan. Y esto ocurre en el primer septenio, por todo el primer septenio. En los primeros 3 años el niño libera las fuerzas formativas de la cabeza. Entre 3 y 5 años libera las fuerzas formativas en el tronco, en esta parte central. Y finalmente, entre los 5 y los 7 años, más o menos cuando le pierde los dientes,
libera las fuerzas formadoras ¿cómo se llaman? En los miembros, en los artos. Pero ¿qué significa que libera? Que estas fuerzas formadoras no están adentro contegidas en la organización física, sino que son a disposición. ¿Son a disposición de qué? Estas fuerzas formativas se transforman a disposición de facultades anímicas. O sea, el niño a los 3 años empieza con algo de nuevo, empieza algo que mientras tanto se ha levantado, ha empezado a caminar, ha empezado a hablar y ha empezado a pensar. Después de los 3 a los 5 años empieza algo de nuevo, su forma de jugar. Ya no es jugar para experimentar, conocer, sino que es jugar con fantasía. Esta es una fuerza formadora transformada. Y después de los 5 a los 7 años se prepara a ejercitar una nueva fuerza, que es una fuerza formadora transformada, que es la memoria. Consuelo espera. ¿La memoria es una fuerza formadora transformada? Sí. ¿Pero la memoria no se manifiesta como representación? Sí. Pero la representación no es esta actividad que se refleja a través de la corporeidad, que es la experiencia que hemos hecho en el mundo espiritual antes del nacimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos estas fuerzas a disposición que son ya facultades anímicas que forman el cuerpo anímico del niño. Se podría decir que cuando llega el momento de los dientes, el cuerpo vital está bien conformado y también parte del cuerpo anímico, que pero es una parte del cuerpo astral. La otra parte llega de afuera con estas fuerzas musicales lingüísticas, fuerza de conciencia que penetran adentro ahora finalmente de afuera, dentro de la corporeidad, a través de los nervios, y que forman sustancialmente, fuerza de conciencia, el alma sensible del ser humano. Entonces el cuerpo astral es un umbral entre dos naturalezas, una corporal, el cuerpo anímico, y una anímica, el alma sensible, que en el ser humano en este momento es un conjunto. Angelina me pide... Estas dos, o sea, lo propio que está liberado de este proceso formativo, que es el cuerpo anímico, y el alma sensible, forman el cuerpo astral. Exacto. Esto lo pueden mirar tranquilamente en la ciencia oculta, segundo capítulo explicado perfectamente. Y en teosofía puede ser. También en teosofía, también en teosofía. Claro. Ahora, Angelina me está pidiendo un cuento, un relato para los niños que están viviendo en Rubicone. Está un cuento que se llama La lluvia de oro, me parece, o la lluvia, quizás lo saben en italiano, en castellano. La lluvia, es un cuento de los hermanos Grimm, donde habla de una niñita que prácticamente da cualquier cosa hasta llegarse nuda, totalmente desnuda, y se encuentra en el bosque, en el frío. Los dos educados, dice Lina, muchas gracias. Los dos educados. Se encuentra totalmente desnuda, que prácticamente puede morir congelada. Y poco antes de morirse congeladas, una lluvia de educados
de oro, de estrella dorada, le cae encima y le hace da vestimenta. Esto es profundamente conectado al paso de Rubicón. Entonces, acá la tenemos este elemento del cuerpo astral nacido con estas características, esta conexión. ¿Se recuerdan que hemos hablado de la armonía que se tiene que crear entre estas dos tríadas? Una de acá, que es la corporal, y una de arriba, que es la espiritual, que llega no sola, sino que llega con este elemento irradiante del alma. ¿Ya? Esto es un poco lo que hemos visto al empezar. Ahora, a este punto, esta están unidas. Entonces, de los 14 a los 21, ya están compenetradas, entonces hay este elemento de armonizar. ¿En qué forma? Armonizar cómo estas tríadas tienen que estar. Acá hay todo un tema. Porque acá, por ejemplo, no solamente, como decir, en el cuerpo vital nace el cuerpo vital a los 7 años con los dientes, sino que también hay esto en conexión que se está manifestando, ¿no? Donde esta fuerza individual empieza a compenetrar la corporeidad, 7 años, y se manifiesta el temperamento. Antes de los 7 años no hay un temperamento aún. No se puede ver. Se mira más que todo la voluntad del niño, cómo es la voluntad de esta individualidad. Se mira bastante bien. Pero con el nacimiento del cuerpo vital es este elemento, que es el elemento individual que empieza a entrar en la corporeidad a nivel del cuerpo etérico, claro, y entonces surge esta forma, este color nuevo que es único, que es el temperamento. Y a segunda de cómo esta fuerza individual compenetra la corporeidad, tenemos los 4 temperamentos particulares. Acá podemos decir que acá hay esta conformación única que se está manifestando solamente en esta biografía de temperamento. Y que como todo, claro, no va a cambiar tantísimo, pero sí cambia en el curso. Un niño, cuando nosotros vemos que los niños manifiestan el oro temperamento en estos segundos septenios, vemos que es, como decir, muy exagerado. Salta bastante fuertemente que es un niño flemático, este es un niño colérico, este es un niño sanguíneo. Salta. Cuando nosotros estamos con adultos no es así. Pero esta persona sí parece sanguínea por este aspecto, pero por lo otro quizás es colérica. ¿Y cómo trabaja? Bueno, ha trabajado en esta forma totalmente flemático. Entonces, ¿por qué? Porque acá se está manifestando con una fuerza el temperamento que se estempera, se va armonizando, en manera que en la época adulta este temperamento no es uno, que sería patológico, sino que una armonía. Nosotros mismos podemos reconocer que cuando hablamos, quizás somos más sanguíneos. Cuando estudiamos, quizás somos más flemáticos. O sea, en nuestra forma de vivir hay partes del temperamento que surgen a segunda de la necesidad. Esto tendría que ser. Esto es también el trabajo sobre el temperamento. Ya, entonces, acá, no solamente, como decir, nace el cuerpo astral entonces, sino que vemos que los chicos, antes las chicas, porque las chicas, desde el punto de vista biológico, siempre son más adelantadas, ya a los 12 años, y los chicos a los 14, empieza a definirse algo de diferente en esta biografía, que no es simplemente el temperamento, es el carácter. El carácter tiene matices astrales. Se desarrolla
Y por esto podemos encontrar arquetípicamente 7 arquetipos de carácter, no, una repetición, 7 arquetipos de carácter que son planetarios, ¿no? Una persona con carácter jovial, joviale, jovial. Una persona lunática, una persona saturnina, ¿no? Estos son caracteres. Cada uno de nosotros puede reconocerse ahí también, como decir, sin entrar en la unilateralidad, sería absurdo. Pero seguramente hay una tonalidad más fuerte en nosotros que otra. Y después hay otros 7 años donde estas fuerzas astrales ya están cumplidas, la fuerza de conciencia ya están organizada en una organización que es el cuerpo astral. El niño ya no es niño, ya empieza a ser chico y chica. Ya son cosas distintas. Y vemos entonces que hay otros procesos. No son procesos vitales que se actuaban acá, sino que son procesos astrales que empiezan a cumplirse. Procesos astrales donde tiene que predominar la rebeldía. Predominar la rebeldía. ¿Qué significa que me rebello, se dice? ¿Qué significa esto? Significa que yo no voy a aceptar a tú, no te voy a aceptar tú, no te voy a aceptar lo que tú me das, tu mundo, no lo voy a aceptar. ¿Y por qué? Porque yo empiezo a hacerme mis ideas, yo empiezo a hacer mis juicios personales, yo empiezo a tener mis pensamientos, mi sentir, mi voluntad. Atrás de la rebeldía está este proceso anímico de la individualización, de la independencia. Y llegamos entonces alrededor de los 21 años con este proceso finalizado. El ser humano ha completado su concentración. En el sentido que ahora lo yo está encarnado en la corporeidad. Es un ser cerrado, es un ser completo, que ahora tiene que seguir, porque no es completo, pero no ha completado el proceso. Hemos visto que desde los 9 a los 21 más o menos era acá. Aún no ha llegado al punto fundamental para poder subir otra vez. Entonces, vemos que hay este punto de donde empieza lo que hemos llamado el desarrollo anímico. Pero quizás sería bien hacer una otra puntada, porque si no vamos demasiado adelante. Llegamos solamente a los 20 años. No sé si están de acuerdo. Dime. Disculpa, puedo hacer una pregunta. Entonces, todo este proceso del adolescente y bueno, después más adelante del adulto, aunque tú lo señalas que es la individualidad la que está determinándose y formándose, esta estaría prácticamente modulada o regida por todo el componente antes del nacimiento. Sí. O sea, todo, incluso el temperamento, el carácter, esta fuerza ya viene diseñada entonces. Sí, porque mira, es interesante ver cómo de frente a un mismo evento, 2 personas distintas actúan distintamente. Y es el mismo evento. Si fuera el evento a incidir sobre mi carácter, entonces personas que han vivido el mismo evento tendrían que tener la misma, como decir, una misma manifestación en un cierto sentido, pero esto no ocurre. En realidad acá carácter y temperamento son matices
que determinan la particular composición única en esta biografía que se está constituyendo entre la tríada espiritual, la tríada corporal y la tríada anímica. Es única porque esto por verdad se manifiesta en esta vida y nada más. Veremos que el nacimiento que ocurre a los 21 años, sustancialmente, en estas fuerzas anímicas que, de un lado, sí, son de rebeldía, pero van a constituir poco a poco el hecho que se pueda manifestar el matiz de la concepción del mundo que vamos a tener, de la forma de pensar. Acá se va a manifestar un poco lo que es la personalidad, ¿ya? Y la personalidad en este sentido matura a los 21 años. Esto es lo yo terrenal, es consuelo. Entonces acá hay como decir, hasta ahora ha intervenido la individualidad, que es esto ser que nos lleva de una vida a la otra, es el ser eterno. Y que hace estas, como decir, hace manera que se puedan vehicular ciertas cosas por el tipo de enseñanza que tiene que tener. Y Esto después, estaría, perdón, relacionado al karma, ¿no? Claro. Acá, por esto estoy hablando de nacimiento a 63, acá está todo el tema del karma. Karma pasado, también el karma futuro, pero en particular el karma pasado. El hecho de entender por qué me pasa esto, por qué a mí, y cómo yo reacciono, son todas cosas que nosotros, en un cierto sentido, hemos tenido que preparar para poderlas vivir. El hecho que soy colérica es porque me sirve enfrentar ciertos eventos de mi vida con este temperamento. Consuelo, Sí, dime. perdón, no quiero interrumpir tu idea. No, por favor. La pregunta de Jimena también iluminó para mí algo que vos habías dicho anteriormente, que es cómo las biografías de la vida material se tejen de alguna manera o están tan relacionadas secuencialmente con las biografías de la vida espiritual. O sea, esto que decía Jimena, nosotros en la vida espiritual, en el tramo de muerte, nuevo nacimiento, hemos elegido ese temperamento, ese carácter como herramientas para esa experiencia que sigue. Me surge la imagen de la semilla, ¿no? Que guarda un montón de información para luego brotar con esa información en un individuo que podemos reconocer en la superficie, pero toda esa información está guardada en esa semilla. Entonces me parece que de la vida física a la vida espiritual y después así secuencialmente vamos llevando esa información, eligiéndola a lo mejor para determinadas experiencias. Pero sí, la pregunta de Jimena iluminó para mí eso que vos decías, cómo se unen estas biografías espirituales y materiales. Sí, eso. Gracias. Gracias a ambas, a Ximena y a Cecilia, porque exactamente yo empecé, no, qué raro, ¿no? Yo no empecé con esto, ahora está llegando a esto de la biografía que me interesa y estamos solamente a los primeros 21 años, yo tengo 35, quiero saber. Está loca, me está hablando de todo. Pero no, empecé justamente a hablar de estos crear vínculos, porque tenemos que entender que si queremos ver nuestra biografía y encontrar la explicación del por qué pasa esto, tenemos que tener en cuenta todo lo que ha pasado antes y todo lo que estamos preparando por el futuro. Entonces la visión en un cierto sentido tiene que ampliarse. Yo pienso que lo mejor, visto que veo que yo he pasado la hora, pido mucha disculpa y no puedo seguir más adelante porque sería, esto sí, sería como una engordigia intelectual. Entonces sería mejor y más sano parar acá y organizar un segundo encuentro